Buenas noches, se escucha fuerte y claro y se está viendo la pantalla que estoy compartiendo. Ingeniero, buenas noches. Sí, se escucha bien y sí se ve la pantalla. Ok, muchas gracias. Ya, comenzamos entonces. Bueno, vamos a continuar en la parte del inventario para fuentes de área, en la parte de uso de solventes. Bueno, consideraciones generales. Existen muchas fuentes en este caso donde se puede tener emisiones de solventes. Estas aquí, a ver, con esto vamos a ir resaltando. Aquí, ¿ya? Entonces, son numerosas actividades y como se define en este caso, las fuentes de emisión de área tienen una emisión baja, pero en este caso, ya, son numerosas, ¿no? Em, Debido a que llegan a una cantidad, en este caso considerable, ¿ya? Entonces se tienen que incluir en un inventario de emisiones de área. Igual que en las otras categorías, existen muchas subcategorías aquí, ¿ya? En la categoría de solventes se puede encontrar la subcategoría de recubrimiento de superficies industriales, pintura motriz. Después está el recubrimiento de superficies arquitectónicas. Otra subcategoría sería la pintura en tránsito. Después está lo que es la limpieza de superficies industriales. Después está el lavado en seco, artes gráficas. También tenemos lo que es el uso comercial y doméstico de solvente. Casos especiales. Dentro de esos casos especiales está lo que es el asfalto, más que todo en la parte aplicativa. Cuando se está aplicando el asfalto, hay que, por ejemplo, colocar un diluyente para que sea más manejable el material, para que se pueda acomodar. Entonces, tiene un aporte bajo, ¿ya? Tanto en la aplicación como después de la aplicación, ¿ya? Tiene un aporte bajo. Y como valga la redundancia y valga la aclaración, entonces tiene un aporte bajo, ¿no es cierto? Pero existe un número muy grande en los que se utiliza asfalto, ¿no es cierto? Ya, entonces, este aporte bajo tiene que ver más que todo con la contribución, ya, en este caso, de compuestos orgánicos totales y también compuestos orgánicos volátiles. Metodología de cálculo para asfalto. Entonces, las emisiones, estas las de los compuestos orgánicos totales, provienen de la evaporación del solvente, ¿ya? Del solvente destilado de petróleo. En este caso, es el que más o menos se utiliza para licuar el cemento asfáltico. Dos, se utiliza un diluyente a la hora de aplicar el asfalto, ¿ya? Entonces, la emisión tiene que ver con el tipo y cantidad de diluyente que se va a utilizar. Son esas dos variables, entonces, las cuales van a ir emitiendo compuestos orgánicos, ¿ya? En este caso, los compuestos orgánicos volátiles totales. Y obviamente el tiempo en el que se presentan estos, ¿no? Después tenemos las emisiones en el largo plazo, que pueden ser estimadas, ¿ya? Primero en un 95% en peso del diluyente. Más que todo, esas emisiones después de haber aplicado el asfalto, ¿ya? En una calle. Entonces, la mayor parte de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles representa justamente debido al diluyente que se ha utilizado, ¿no? Y, y como les había mencionado, estos diluyentes van evaporando, ¿ya? Entonces, eso depende
por ejemplo, del curado, ¿ya? De un curado rápido. Entonces, cuando un curado es medio, entonces las emisiones representan el 70%. Y cuando un curado es lento, las emisiones del diluyente son un 25%. Entonces, esto se refiere al uso ya del asfalto, ¿no? Cuando dice curado. Ya cuando se está utilizando, ya sea para refaccionar una avenida, etcétera, etcétera. Entonces, justamente por esa razón, el diluyente no se queda, ya no se queda retenido, ¿ya? Sino más bien con el tiempo va evaporándose y es justamente el que aporta la emisión correspondiente de esta subcategoría. Algunas ecuaciones de cálculos que se pueden utilizar. Primero hay que determinar la densidad del asfalto. Eso aquí, la densidad del asfalto, ¿no? Entonces, se requiere, para comenzar, la densidad del cemento asfáltico. Y a eso hay que multiplicarle el porcentaje en volumen del cemento asfáltico. Después hay que sumar esta otra expresión. La primera, la densidad del diluyente asfáltico multiplicado el porcentaje de diluyente asfáltico, como una especie de composición, ¿no es cierto? Esa especie de composición va a determinar la densidad del asfalto al final. Después, en base a la densidad de asfalto que se calcule, ¿ya? Teniendo la masa de asfalto aplicado en la refacción de la avenida, por ejemplo, entonces se obtiene ya el volumen de asfalto aplicado. Con el volumen de asfalto aplicado, teniendo el porcentaje de volumen de diluyente que se ha aplicado para hacer el curado, entonces se tiene el volumen total de diluyente, ¿no? Luego, la masa del diluyente se calcula en función a la densidad del diluyente y multiplicando el volumen del diluyente, ¿no? Entonces las unidades se simplifican y queda en unidades de masa. ¿Qué es lo que más nos interesa? La masa que se ha utilizado de diluyente, como se había explicado en la anterior diapositiva, es el que más aporta en porcentaje de emisiones de compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. Entonces, con la masa total de diluyente, este se multiplica por el porcentaje de diluyente evaporado con base al tipo de curado, ¿no? Habíamos visto que hay tres, el de 95, el de 70 y el de 25, ¿no es cierto? En base a eso se selecciona el porcentaje de diluyente evaporado. Entonces, con eso se calcula las emisiones de los compuestos orgánicos totales, entonces, ¿no? Entonces, con todos esos datos. Bueno, continuamos. Algunas modificaciones de cálculo, ¿ya? En este caso, si el porcentaje de peso, en este caso, ¿ya? O mejor dicho, si la cantidad de diluyente, el dato de la cantidad de diluyente está como un porcentaje en peso, o sea, respecto al asfalto que se está aplicando, a la masa de asfalto que se está aplicando, se pueden utilizar las siguientes ecuaciones. En este caso, la masa total de diluyente va a ser el producto de la masa del asfalto aplicado por la densidad de diluyente como porcentaje en peso, ¿no? Y las emisiones de los compuestos orgánicos totales va a ser el producto de esa masa total diluyente multiplicado el porcentaje de diluyente, en este caso evaporado, según el tipo de curado, ¿no? Vuelvo a recalcar, el tipo de curado está aquí, ¿ya? 95% para un curado rápido, 70% para un curado medio y 25% para un curado lento. Bueno, entonces, hablando o haciendo un resumen sobre los datos necesarios. Según la Radian International, aquí está esto de acá, esto, ¿ya? La estimación de emisiones por la aplicación de asfalto, en este caso son, ¿ya?
Para la estimación, ya se necesita, por ejemplo, la cantidad de tipo y el tipo de asfalto aplicado. Aquí está, ¿ya? Obviamente donde se está realizando el inventario, ¿no? Se necesita las propiedades físicas del asfalto, como hemos visto en las anteriores ecuaciones, se necesita la densidad, más que todo, ¿no es cierto? El volumen y la masa, ¿ya? Tanto del cemento asfáltico como del diluyente, ¿ya? Estos datos normalmente se los puede obtener del gobierno autónomo municipal. Y otro dato importante, el factor de emisión, que ya habíamos hablado en las anteriores clases, ¿ya? Se saca de una base de datos que se tiene de manera internacional, ¿no? Les había mencionado que acá en Bolivia no se tiene todavía una base de datos de factores de emisión, entonces se utiliza estos, ¿no? Esta base de datos. Recubrimiento de superficies industriales. Entonces, este es otro tipo, ¿ya? De emisión, en este caso de compuestos volátiles, ¿ya? En el sector industrial se utiliza más que todo el recubrimiento, ya sea para evitar la oxidación, ¿ya? Y el deterioro de los materiales con los que están trabajando, ¿ya? En este caso, siempre es una capa delgada, ¿ya? De recubrimiento. Entonces, ¿cuáles son estos materiales que se utilizan? Puede ser pintura, puede ser barniz, puede ser laca, en este caso, o primer objeto para decorativos, ¿ya? O de protección de pared también, ¿ya? Y también de suelo. Ya aquí como se está viendo en la imagen, ¿no? Entonces en el sector industrial así se utiliza justamente para evitar el deterioro de sus equipos e instalaciones. Después hay una amplia gama, ya en este caso en los que se puede aplicar estos recubrimientos, ¿ya? Pueden ser en este caso los automóviles, en los aviones, obviamente en la refacción, ¿ya? Equipos de transporte, maquinaria, aparatos domésticos, madera, alambres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como se les había mencionado anteriormente, ya estos recubrimientos son utilizados en operaciones de mantenimiento en los establecimientos industriales. ¿Ya? La mayoría de los casos sirve para recubrimiento y para evitar, en este caso, que el material sufra daños durante la actividad industrial. Ahora vamos a ver lo que es la pintura automotriz. En este caso, el pintado de autos se divide en dos actividades, ¿ya? El pintado de autos. Uno en la restauración, ¿ya? Y otro en la reparación de las carrocerías de los automóviles, ¿ya? De cualquier sector, ya sean, o mejor dicho, de cualquier modelo y de cualquier tipo de movilidad, ¿no? Desde los camiones hasta otro tipo de vehículos. ¿Listo? Entonces, justamente cuando se realiza la operación de pintado es cuando se puede tener emisiones de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Aquí como se está viendo en esta imagen. Seguimos con la parte de la pintura automotriz, ¿ya? En este caso, en esta subcategoría, ya no está incluido el recubrimiento de vehículos nuevos, ¿ya? En este caso, el recubrimiento de vehículos nuevos tendría que estar incluido tal vez en las emisiones fijas, debido a que en una industria, en una planta de producción de automóviles, se va a poder, en este caso, tener un indicador que pase el límite de emisiones, ¿no es cierto? Entonces esto ya tendría que estar en la categoría de el inventario de emisiones de fuentes fijas, ¿no?
Entonces, por eso aquí el recubrimiento con pintura de autos nuevos no entraría en esta subcategoría. En cambio, cuando el recubrimiento es por refacción, entonces ya sabemos que esa emisión es muy baja respecto al límite establecido, pero sabemos que hay una gran cantidad en este caso, talleres de reparación en toda una zona urbana, ¿no? Después, como se les había mencionado, las emisiones se generan justamente cuando se está haciendo el reparado, ¿no? Aquí, uno, estos compuestos, ya, estos productos se utilizan para limpiar la superficie, ¿no es cierto? Eh, Luego se utiliza para el pintado y el pulido, ¿ya? Entonces, en todos estos, ¿ya? Hay una emisión, en este caso, de solvente, ¿ya? Eh, entonces, justamente en todos esos se utiliza este equipo que está aquí, que es un aspersor. Es justamente cuando se utiliza el aspersor, es cuando se está haciendo la emisión de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? En todas las etapas de reparación del automóvil. Después tenemos otra subcategoría que sería el recubrimiento de superficies arquitectónicas. Ya, en este caso, de la misma manera, ya el contratista, ya Eh, el que está haciendo la construcción, ya el que está a cargo, tiene que, para finalizar la obra, el proyecto que está haciendo, tiene que proteger todo lo que está haciendo, ¿no es cierto? Eso para que el producto final tenga mayor durabilidad, ¿no? Entonces, por eso se utiliza solventes para eso, para darle una capa de protección, ¿no? Y al usar el aspersor es en el momento en el que se produce la emisión, ¿ya? Entonces, aquí justamente esto, ¿no? Para proteger, ¿ya? Y mejorar las superficies interiores y exteriores de construcciones, ¿no? Después está, en este caso, como les había mencionado, la aplicación es una delgada capa de recubrimiento, ¿no? Entonces, ¿qué productos se usan? Pinturas, apresador, barniz o laca, ¿ya? A ver, un momentito. Estos de aquí, ¿no? Ahí está. Entonces se aplica esto y el aspersor es cuando, el uso del aspersor es cuando se tienen las emisiones de solventes, en este caso compuestos orgánicos volátiles. Eh, ¿Qué no incluye en esta subcategoría? ¿Ya? En esta subcategoría no incluye, en este caso, otro uso de solventes de este capítulo, ¿ya? Por ejemplo, ya habíamos mencionado el pintado de carrocerías nuevas, ¿ya? Aquí. O en este caso, la pintura de tránsito, ¿ya? En esos dos entonces, esos dos no incluirían en este tipo de subcategoría, ¿ya? Entonces, como se les mencionaba, los compuestos orgánicos totales y los compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Justamente se emiten en el momento del acto de reparación, cuando se está utilizando el producto mediante un aspersor y obviamente cuando se hace secar, ¿no es cierto? Al igual que el asfalto. Ahora sí, otra categoría, que justamente dice esto, la pintura en tránsito, ¿ya? Es otra categoría, ¿ya? Eh, para esto entonces, justamente la pintura en tránsito, como están viendo en las fotografías, ¿ya? De igual forma, estos productos tienen compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entonces, el pintado de estos carriles, ya sean carriles, ya también se hace el pintado de aceras, ¿ya? Obviamente, señalización, ¿ya?
ya sea para estacionamiento, ¿ya? Ahora lo otro, si son superficies pavimentadas o no pavimentadas, ¿ya? Justamente para facilitar el tránsito es esto, ¿no es cierto? Entonces, justamente es una subcategoría aparte, la pintura en tránsito, ¿ya? Em, y normalmente esas pinturas que se utilizan tienen con base de solvente y también de agua, ¿no? De la misma manera que la anterior subcategoría, la emisión de los compuestos orgánicos totales y de los compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? La emisión es, o la gran cantidad de emisión que se da, en este caso, es justa en la aplicación y en el secado, ¿ya? Cuando se utiliza el aspersor en este caso. Otra subcategoría. En este caso estamos en lo que es la limpieza de superficie industrial, ¿ya? En este caso, la limpieza de superficie industrial tiene varias utilidades, ¿no? En este caso, si más que todo el producto necesita higiene y calidad, por ejemplo, en la industria de alimentos, ¿no? Entonces siempre hay que estar haciendo una limpieza con productos que también tienen compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entonces, para la limpieza de esas superficies están involucrados solventes líquidos o vapores de solventes, ¿no? Em, ¿Para qué se utilizan? Ya, como les había mencionado, se utilizan para limpiar, específicamente para eliminar, ¿ya? Grasa, aceite, ceras, depósitos de carbón, óxidos, alquitranes, ¿ya? En este caso, de distintas superficies, ya sean superficies metálicas, de plástico, de vidrios y otros. Entonces, esta es la subcategoría donde tiene que entrar este tipo de productos, los productos de limpieza industrial. Eh, en toda la industria, ¿no? En diferentes situaciones se utiliza estos productos de limpieza de superficie. Dependiendo, les había mencionado, los que más utilizan son aquellos que tienen que entregar un producto alimenticio, ¿no es cierto? Entonces, esos utilizan, en este caso, los solventes para limpiar las superficies, para que se mantenga la higiene de todo el proceso, ¿no? De todas las etapas que se están siguiendo para obtener el producto final. En otros casos, ya sea industria química, etcétera, para evitar cualquier tipo de contaminación en los productos, también se utiliza. Luego, las operaciones de limpieza, estos son solventes que implican ya un uso de un gran número de sustancias diferentes, ya son varios productos los que se tienen, ya. Así como los procedimientos son distintos, ¿no? De limpieza. Luego está lo que es el lavado en seco, ¿ya? Esta actividad se refiere a lo que es la limpieza de ropa, la limpieza de cortina, artículos en cuero y otros productos de tela, ¿ya? Para esta limpieza en seco, igual se utilizan solventes orgánicos, en especial los halogenuros y destilados de petróleo, ¿ya? El lavado en seco, ¿ya? Las emisiones de los establecimientos de lavado en seco, ¿ya? Justamente en la actividad se presentan, ¿no? Cuando los solventes se están evaporando durante el proceso. Es una situación cuando hay emisión de estos solventes, ¿no? La otra situación es cuando hay fugas en el equipo, ¿ya? Y obviamente en los sistemas de recuperación de estos solventes, ¿no? Justamente ahí se tiene que dar o se puede dar las fugas, ¿no es cierto? Entonces, son esos casos en los que existe emisión de solventes.
Otra subcategoría, las artes gráficas. En las artes gráficas, ¿ya? En este caso, las artes gráficas estarían compuestas, ¿ya? Por las imprentas, ya sea impresión de periódicos y revistas, libros y otros materiales impresos, ¿ya? Entonces, la impresión, ¿ya? La actividad de impresión, en este caso, se puede hacer con diversos sustratos, ¿ya? Por ejemplo, aquí está el papeleón, ¿ya? Con y sin estuco, ¿ya? Ya sea metal o tela, ¿ya? Entonces, en esta parte, de la misma forma, en la actividad de producción es cuando se dan las emisiones y como en el anterior caso, en la parte de almacenaje, cuando hay fuga, etcétera, ahí se dan las emisiones, ¿ya? Eh, um, Aquí muestra una diferencia muy importante, eh, la diferencia sobre el papel estucado, ¿ya? Que en este caso involucra una tinta con una prensa de impresión, ¿ya? Entonces, justamente aquí es donde hay emisión de los compuestos orgánicos volátiles. Aquí algo más se detalla sobre las operaciones básicas utilizadas, ¿ya? De las artes gráficas, ¿ya? La litografía, ¿ya? Con rotativa, el rotograbado, la tipografía con rotativa y la flegografía, ¿ya? En todas estas etapas es en donde se puede tener la emisión de los compuestos orgánicos volátiles. Así también como se mencionaba anteriormente, en cualquier etapa de este proceso puede haber fuga también, ¿no? O también puede haber fuga en el almacenaje de los solventes también, ¿ya? Bueno, donde se encuentran los componentes volátiles es justamente en la tinta, ¿ya? Y normalmente la composición de las tintas de impresión son muy variables, ¿ya? Eh, pero fuera de la cantidad de la composición, en esencia tienen tres componentes principales: el pigmento, los aglutinantes y, el, y los solventes, ¿ya? Entonces, aquí ya se puede aclarar de que las tintas, justamente en la actividad, cuando se está realizando el trabajo, ya sea la revista, libro, etcétera, entonces es donde el solvente hace la emisión correspondiente, ya de compuestos orgánicos volátiles. En este caso, dependiendo el tipo de impresión, ya eh, los solventes son utilizados ya en cada etapa de la producción en una imprenta, ¿no? Entonces eso ahí se puede cuantificar la cantidad de solvente utilizado, ¿no? Entonces, donde también se genera la emisión de compuestos orgánicos volátiles es eh, justamente durante el proceso de secado, ¿no? Cuando el producto ha sido terminado, ahí también se está haciendo la emisión correspondiente de contaminantes. El uso comercial y doméstico de solventes, ¿ya? En este caso, para los solventes, ¿ya? Los elementos principales, ¿ya? Son hidrocarburos, ¿ya? Y en este caso, justamente son esos los que más se consumen, ¿ya? A nivel comercial. En este caso, estos solventes sirven para sellar, en este caso, las letras que se están imprimiendo y obviamente son agentes para secado, ¿ya? Para que seque el producto final, ¿ya? ¿Y cómo seca? A través de la evaporación, ¿no? Entonces,
a la hora de analizar o hacer el inventario de emisiones de área, entonces, tanto los solventes y como los agentes limpiadores son los que están siendo emitidos a la atmósfera. Como se mencionaba anteriormente, las composiciones, ¿ya?, de estos productos son muy variantes y obviamente se tienen productos numerosos, ¿no? Pero en todos los casos, ya sea solvente o agente limpiador, se utilizan los hidrocarburos, ¿ya? Acá, como se puede ver en la imagen, ya se puede volver a mencionar, existen distintos productos, ya, en distinta presentación, ya sea en este caso aerosoles, ya, también los productos domésticos, hay productos de cuidado personal, ya, hay productos de cuidado automotrices, ya, adhesivos, selladores, eh, pesticidas comerciales y también domésticos, ¿no? Entonces, todos estos productos, ¿ya? Son, en este caso, son productos que van a hacer o van a tener una emisión, ¿ya?, de compuestos orgánicos totales y compuestos orgánicos volátiles. Almacenamiento y transporte de derivados del petróleo. Esta es otra categoría muy importante. Ahora vamos a hablar, ya hemos tocado el tema, en este caso, de compuestos volátiles. Ahora vamos a hablar sobre los derivados del petróleo, ya sea en su almacenamiento o ya sea en su transporte. Entonces, los hidrocarburos, más que todo, en especial la gasolina, ¿ya?, tiene una presión de vapor ya muy considerable, en este caso mayor inclusive a la del agua, porque si nosotros colocamos un vaso de agua, en varios días, el vaso de agua, dependiendo al clima de su entorno, va a ir evaporando el agua, ¿no es cierto? Entonces a eso se le llama presión de vapor. Por lo tanto, en este caso, la gasolina tiene una presión de vapor considerable. Entonces, ya sea en el almacenaje, o en el transporte o en la distribución del producto, se va a tener una emisión, ya, en este caso, de hidrocarburos hacia, en este caso, hacia la atmósfera. En cuanto al diésel, ¿ya? El diésel tiene una presión de vapor baja. Aquí está, ¿ya? Por lo que la evaporación que tiene no es muy considerable, ¿ya? Si bien se sabe, el motor a gasolina funciona a combustión. En cambio, y obviamente para encender el motor se necesita una chispa y obviamente va haciendo la explosión en los pistones, etcétera, así funciona, ¿no? En cambio, el motor a diésel, de la misma forma, no funciona a chispa, sino funciona, hay que aplicar grandes presiones para que en este caso pueda funcionar este combustible, ¿no? Entonces, justamente eso hace también las diferencias acá. La gasolina tiene una presión de vapor muy alto respecto al diésel. Por lo tanto, la gasolina va a tener una velocidad de evaporación considerable respecto al diésel e inclusive respecto al agua. Entonces, para estimar las emisiones de fuente, ¿ya? Hay que tener los datos de consumo. Esto de acá, el consumo de gasolina, ¿ya? Una vez que se tenga esa tasa de consumo de gasolina en los distintos distribuidores, ¿ya? Como en las anteriores categorías, simplemente hay que multiplicar por el factor de emisión, ya que este factor de emisión
como se les menciona, lo tenemos en bases de datos, ¿ya? Eh, de manera internacional, ¿ya? Estos datos se utilizan de manera internacional. Entonces, multiplicando por el factor de emisión por la velocidad de consumo de gasolina, se puede obtener, en este caso, las pérdidas evaporativas. O sea, se va a obtener la cantidad de compuestos, en este caso, derivados del petróleo, que se están emitiendo a la atmósfera. Almacenamiento, seguimos en la parte de almacenamiento y transporte de derivados del petróleo. Ahora, en el inventario se tiene que tener, en este caso, el flujo de gasolina, ¿ya? Justamente desde que sale del almacenaje, el transporte y hasta la distribución final al consumidor, ¿no? Se tiene que tener esos datos. Y solo con esos datos se va a poder, como se les mencionaba anteriormente, multiplicar por el factor de emisión y se va a poder tener las pérdidas por evaporación, ¿ya? En este caso, las emisiones, ¿no? Un dato muy importante, hay que tener cuidado, ¿ya? Al contabilizar, en este caso, la gasolina que se consume en el área de inventario, ya sea, en este caso, esto debido a las fugas que pueden haber, ¿no? Ya sea tanto en el almacenaje como también en el transporte, como también en el almacenaje de la distribución, ¿no es cierto? Hay que tener muy en cuenta eso. Almacenamiento y distribución de gasolina, ¿ya? En este caso, la distribución de gasolina, para la distribución de gasolina se utilizan las pipas, ¿ya? Desde las refinerías hasta el momento de distribución, o sea, los surtidores, ¿no? A las estaciones de servicio se les llama. Entonces, en ese trajín, ¿ya? Desde que se saca la gasolina, desde que se saca del almacén hacia la pipa, ya hay una emisión. Después, en el mismo transporte, dependiendo las condiciones climáticas, también hay una emisión del hidrocarburo en el transporte, ¿no? Y al momento de distribuir, ¿ya? También existe una emisión. Ahora, de las descargas de las cisternas. Las emisiones de las descargas de las cisternas ya se ven afectadas, como se les había mencionado, a cómo se las va transportando, cómo va transportando de la pipa al almacén, por ejemplo, y del almacén hacia los automóviles, ¿ya? El proceso normalmente en todos los países el proceso que se utiliza es el borboteo o por balance también, ¿ya? ¿A qué se refiere? Que solamente es como si tuviéramos un balde y en este caso lo colocáramos en la parte inferior y abriéramos la pileta y está cayendo ahí el agua, ¿no es cierto? A eso se le llama por borboteo o por balance. Entonces, cuando se hace eso con la gasolina, ¿ya? Entonces en el proceso, desde la boquilla hasta el tanque, hasta el nivel donde ya está la gasolina, ahí es donde se tiene emisiones de compuestos, ya en este caso de los hidrocarburos. Entonces ahí se tiene una gran pérdida, ¿no? Y eso se lo considera como una emisión de una fuente de área, debido a que su emisión no pasa los límites, ¿ya? Pero existen numerosas estaciones dentro del área urbana, ¿no? Entonces, es importante tener la información, ¿ya? De la fracción de estaciones que usa cada llenado. Esto es muy importante, ¿ya? Ya sea en el caso de La Paz, por ejemplo, ¿no? En el área urbana, ¿ya? Hay que tener exactamente qué estaciones utilizan este método, pero
ah, se puede saber de que una gran mayoría, ¿ya? Una gran mayoría utiliza el método de borboteo. Entonces, justamente como menciona acá, la manguera no se sumerge, ¿ya? Por eso se tiene una evaporación, ¿ya? Del combustible. ¿Ya? Se genera burbujas y por eso ahí eso contribuye también a las emisiones. Bueno, ¿qué datos y cómo se puede obtener los datos correspondientes para esta parte? La primera fuente sería encuestas, ¿ya? ¿A quiénes hay que realizar las encuestas? A las estaciones de servicio del área de estudio. Perdón. Entonces, de acuerdo a esto, ¿ya? Se puede hacer una estimación del número de estaciones que utilizan el método de llenado de por borboteo, ¿no? De acuerdo a esa información, vamos a tener ya en nuestro inventario ese dato importante, ¿ya? O la segunda fuente se puede investigar en la Autoridad Nacional de Hidrocarburos, ¿ya? Donde seguramente tienen esta información para el inventario de emisiones. Después, pérdidas por respiración de tanques subterráneos, ¿ya? Esto se puede referir en este caso, perdón, cuando la gasolina ya ha sido transportada por las pipas, entonces estas desembocan en tanques subterráneos, como alguna vez han debido ver en alguna estación de servicio, ¿ya? La pipa es acomodada para, en este caso, desembocar en una especie de pozo, ¿no es cierto? Esa especie de pozo, miren, aquí está, como una imagen de aquí, así se lo instala, ¿no? Y ahí es donde desemboca la pipa, ¿ya? Entonces, eh, este tanque subterráneo también sufre cambios termodinámicos debido al clima. Entonces, debido a eso, entonces se tiene una emisión de estos hidrocarburos, ¿no? Una emisión a la atmósfera. Entonces, a eso se le llama pérdidas por respiración, ¿ya? Y ocurre esto, como se les mencionaba, en base a las condiciones climatológicas que se tiene, ¿no? En base a eso se va a tener la evaporación de la gasolina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a reducir? ¿Ya? O en base a qué está en función, en función a qué está la pérdida en este caso, del hidrocarburo, de la gasolina, de una cámara subterránea, de un tanque subterráneo, ¿ya? Está en base a qué tanto se retira la gasolina del tanque, ¿ya? Cuando se retira gasolina del tanque es donde entra aire fresco, o sea, las condiciones de presión y temperatura se van a estabilizar, ¿ya? Pero si no entra aire fresco, si está ahí, no se está utilizando mucho ese tanque, entonces eleva la temperatura, eleva la presión, por lo tanto la presión de vapor de la gasolina eleva y es donde se da, en este caso, la mayor cantidad de emisiones, ¿ya? Pero en cuanto haya un flujo considerable de gasolina en ese tanque, entonces se reduce, ¿ya? La emisión de ese hidrocarburo, ¿ya? Bueno, aquí se tiene un dato muy importante, ya una tasa promedio de emisiones por respiración, en este caso son 120 miligramos por litro de producto. Después, evaporación por transporte
lleno o vacío. ¿Ya? Bueno, la parte que dice vacío se supone que no está transportando nada, ¿ya? Pero cuando en las pipas obviamente siempre queda ciertos residuos, ¿ya? Entonces a eso se refiere, ¿no? Eh, en las cisternas, ¿ya? Ahora estamos volviendo a la parte de transporte, aquí en las cisternas, ¿ya? De la misma forma. Puede ocurrir de dos maneras, ¿ya? La evaporación, ya sea hay fugas del hidrocarburo, ¿ya? Por las fugas se puede tener emisiones, ¿ya? De hidrocarburos a la atmósfera, ¿ya? Otro dato importante, la presión en los tanques, ¿ya? Como les había mencionado, los efectos térmicos. Si se aumenta la temperatura, entonces obviamente va a aumentar la presión en el tanque, ¿no es cierto? Entonces, la presión de vapor de la gasolina va a aumentar y entonces el equilibrio se rompe, va a empezar a evaporar más de lo que condensa de gasolina, ¿no? Entonces se tiene ahí una emisión que se tiene que tomar en cuenta en el inventario. Perdón. Bueno, como se les había mencionado, una de las causas más importantes, ¿ya? De pérdida, y esas pérdidas obviamente generan evaporación en base a la presión de vapor de la gasolina, es el mal sellado, ¿ya? Entonces el tanque que esté mal sellado obviamente va a tener estas pérdidas y obviamente eh, se va a generar las emisiones correspondientes del hidrocarburo correspondiente, ¿no? Entonces pasamos a lo siguiente. La evaporación por carga a vehículos y derrames. Obviamente, si una pipa ha sufrido un derrame, eh, inmediatamente cuando el producto ha sido derramado, entonces, hablando de la gasolina, ya se va a tener, en este caso, vestigios de hidrocarburo que está evaporando hacia la atmósfera, ¿no? Eh, y como siempre, ya la cantidad de vapor que se genera de la gasolina está en función a la temperatura. Obviamente la temperatura y la presión juegan un papel muy importante. ¿Ya? Ya sea si la presión aumenta, la temperatura aumenta, o viceversa, la temperatura aumenta y la presión aumenta, ¿no es cierto? Entonces, si eso ocurre en el tanque, ¿ya? Como se les había mencionado, la presión de vapor de la gasolina también aumenta. Y la tasa de la tasa de pérdida de gasolina va aumentando también, ¿no? Aquí se tiene un esquema a grandes rasgos de todo lo que hemos hablado, ¿no? Miren, a ver, voy a tratar de ampliar un poquito. Ahí. Miren, aquí está el almacenaje, ¿no? El almacén de la cisterna, el transporte, en este caso, del hidrocarburo. Aquí está el tanque, la pipa, ¿no es cierto? Entonces aquí se ve, en este caso, el nivel de la gasolina. Y dependiendo, en este caso, de los factores climatológicos, la temperatura y también la presión van, van variando. Y en base a estos dos, entonces la presión de vapor aquí va aumentando. Por lo tanto, se va a tener mayor cantidad de hidrocarburo evaporado, ¿no? En base a estas condiciones. Obviamente, la otra condición es que el tanque no esté bien sellado, haya fugas también. Y en esas fugas también va a haber la emisión correspondiente, ¿no? Más abajo, ¿ya? Aquí está el tanque subterráneo, que justamente como les mencionaba, el tanque subterráneo es el tanque ya de las estaciones de servicio, ¿no? De la misma manera, estos tanques pueden tener fugas, ¿ya? Y esas fugas también, en este caso, producen emisión, ¿ya? Y de la misma manera, este tanque tiene que tener, en este caso,
influencia de la temperatura exterior y obviamente la presión va a ir variando con la temperatura. Estas dos variables estas dos variables van en aumento, mejor dicho, ¿ya? Entonces se va generando vapor del hidrocarburo. Bueno, acá tenemos la evaporación, ahora el cálculo para la evaporación por carga a los vehículos y derrames, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula la emisión, ya, para esta subcategoría? ¿Qué se necesita? Uno, se necesita el factor de emisión, este de acá. Este es el factor de emisión, ¿no? ¿Dónde se lo encuentra? En la subcategoría correspondiente, en la base de datos que les mencioné en la anterior clase, ¿ya? Luego, como se les mencionó arriba, si tienes el factor de emisión y tienes la cantidad de combustible utilizado por año, entonces basta la multiplicación de ambos y ya vamos a tener las emisiones totales. ¿En qué unidades? En miligramos por año, ¿no? Es un simple producto entre dos datos importantes. Ahora, de la misma base de datos que se les mencionó, se tiene aquí un extracto de factores de emisión, ¿ya? Para las distintas subcategorías que hemos visto. Por ejemplo, se tiene evaporación por descarga de cisternas. Justamente esta parte, ¿no? Cuando la cisterna está descargando en el tanque subterráneo, ¿no? Entonces el factor de emisión llega, en este caso, a 1380 miligramos por litro, ¿ya? Otra subcategoría, la evaporación por respiración de tanque subterráneo, ¿no? Les había mencionado que depende mucho del clima, ¿ya? Si la temperatura aumenta, entonces la presión de vapor del combustible va a aumentar y esto va a hacer que empiece a evaporar, ¿no? Entonces esa emisión, el factor de emisión para esto es 120 miligramos por litro. Después, a ver, aquí se tiene ya la evaporación por transporte cuando la cisterna está llena, ¿no? Cuando la cisterna está llena, ya en este caso se tiene un factor de emisión de 0,5 miligramos por litro, ¿ya? Les había mencionado cuando el transporte está, en este caso, vacío, ¿ya? De los residuos que se queda, ya se genera más todavía aquí, ya 6,5 miligramos por litro. Después, otra subcategoría importante que hemos visto arriba, ya la evaporación de gasolina cuando se está cargando el combustible en el vehículo, ¿no? Les había mencionado el tipo, ya, en este caso, de llenado es por borboteo. O sea, la gasolina, en este caso, el distribuidor de gasolina no está sumergido dentro del tanque receptor, ¿no es cierto? Entonces eso ocasiona que se evapore más gasolina, por lo que el factor de emisión aquí también es alto, ¿no? 1320 miligramos por litro, ¿ya? Y en cualquiera de estas etapas se ha producido un derrame, entonces el factor ya de emisión de evaporación por derrame es de 80 miligramos sobre litro. Ahora, fuentes industriales ligeras y comerciales. Ahí. ¿Ya? Como se les había mencionado, las fuentes de emisiones de área son actividades pequeñas,
cuyas emisiones no alcanzan el límite establecido, ¿no es cierto? En este caso, son esas actividades industriales pequeñas las cuales están en esta subcategoría, porque la mayoría de las actividades industriales tienen una emisión por arriba de lo establecido. Entonces ya se las considera como emisiones puntuales, fuentes de emisiones puntuales, ¿no es cierto? Y eso ya habíamos visto la anterior clase. Normalmente una industria también tiene una chimenea por donde está haciendo la emisión de los contaminantes, producto ya, de, en este caso, la forma y la manera de obtener el producto final, ¿no? Entonces, estas actividades industriales son pequeñas, como aquí menciona, ligeras, ¿ya? En este caso, como se les mencionó, son muy pequeñas como para incluirlos en un inventario de fuente fija o puntual, ¿no? Por lo tanto, se lo considera como una emisión de fuente de área, como está mencionado aquí. Para esta parte, para las fuentes industriales, ya ligeras y comerciales, también tenemos subcategorías, ¿ya? La primera, panadería, ¿ya? Dos formas de emisión, ¿ya? La primera forma de emisión es la combustión para calentar el horno, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la primera forma o la primera subcategoría, ¿ya? Dentro de la subcategoría panaderías, ¿no? La otra forma de hacer emisión es justamente en la producción de pan, cuando se le aplica levadura, en este caso a las masas que se van a obtener, ¿no es cierto? Ya es un ingrediente principal la levadura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de la levadura? Una vez mezclados los ingredientes, lo que la levadura va a hacer, eh, sabemos que obviamente la levadura es un microorganismo, ¿no es cierto? Entonces, al mezclar con los ingredientes, por ejemplo, la harina, son hidrocarburos, ¿no es cierto? No, perdón, son carbohidratos, perdón, mil disculpas. La harina es un carbohidrato, por lo tanto es un sustrato para la levadura. Entonces, la levadura comienza a consumir ya a la harina y entonces la masa se comienza a hinchar, ¿no es cierto? ¿Por qué se hincha? Porque la levadura está produciendo. La levadura está produciendo gases, ¿ya? En este caso, dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces, es justamente por eso que la masa de pan tiene una consistencia esponjosa, ¿ya? Debido a esta producción de gases, ¿no? Entonces, ahí es donde radica por qué una panadería está dentro de esta subcategoría, ¿no? Obviamente estamos hablando de panaderías pequeñas, ¿no? Cuya cantidad de panaderías hacen que esto entre en esta subcategoría, en el inventario de emisiones, ¿ya? De área. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos a las ladrilleras. De la misma manera, como menciona aquí esta subcategoría, son fuentes industriales ligeras, ¿ya? O actividad pequeña, ¿ya? Lo mismo de estas ladrilleras. Las ladrilleras grandes, las gigantes, esas están ya catalogadas para un inventario de fuentes puntuales, ¿ya? Em, pero estas pequeñas ladrilleras, la emisión que están produciendo no alcanza el límite establecido, por lo que se los considera en esta subcategoría para el inventario ya de emisiones de fuentes de área, ¿no? Entonces, en las ladrilleras, más abajo vamos a ver eh, por qué. Hay dos fuentes también ahí, ¿no? La parte de material particulado y también la generación de gases de combustión.
¿ya? La siguiente subcategoría, los asados, ¿ya? Esto representa aquellas, pueden ser los negocios pequeños de comida, ¿ya? Ya sean parrilleros, restaurantes, etcétera, ¿ya? Cuya emisión, les vuelvo a recalcar, son bajas, ¿ya? Em, Se las considera como fuentes de emisión de área, ya que van en un área, en el área de estudio, ya sea en un área urbana, estas van aumentando en número, ¿no? Después, dentro de los asados también están los vendedores ambulantes, ¿no? Aquellos que también están vendiendo comida están dentro de esta subcategoría, ¿ya? Y otra también que es muy importante, ¿ya? Que entra dentro de esta subcategoría es la esterilización, ¿ya? En los hospitales. Para la esterilización en los hospitales, obviamente, ya acotando aquí, se utiliza compuestos, por ejemplo, el cloro, ¿no es cierto? El cloro también es un compuesto volátil, ¿ya? Entonces, por eso también se encuentra en esta subcategoría. Ahora, vamos a comenzar, en este caso, a analizar las emisiones realizadas por las panaderías, ¿ya? La primera situación, eh, se les vuelve a recalcar, estas panaderías no son industriales, ¿ya? Son panaderías o negocios pequeños, ¿ya? Donde las emisiones no alcanzan el límite, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué emisiones tiene una panadería? El primero es por la combustión que están viendo acá. A ver, esta combustión que están viendo en la foto, ¿no? Uy, no se nota mucho con con esto de acá, ¿no? Para calentar el horno se requiere combustión, ya sea con gas. En los hornos más tradicionales se tienen la quema de madera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? En base a eso se tiene emisiones por combustión, ¿ya? Y aquí menciona otra por sus procesos, ¿ya? Justamente lo que les hablaba de la levadura, ¿ya? Se les vuelve a recalcar, ya, más que todo, cuando la producción ya es mayoritaria a nivel industrial realmente, entonces ya la parte de la combustión ingresaría en lo que es en el inventario de fuentes puntuales, ya. Como se les menciona, cuando la producción es a gran escala, ¿ya? Pero como la producción es medianamente regular, entonces esta ingresaría en las fuentes de emisiones eh, por área, ¿no? Pero aquí hay una excepción muy importante, ¿ya? Se la puede considerar, ¿ya? A las emisiones por combustión, ¿ya? En la categoría de combustión comercial también. Esto es relativo y como se les menciona, eh, si la producción es poca, ¿ya? Entonces simplemente se la considera acá, ¿ya? Pero si hay una alta producción, entonces las emisiones por combustión ya están en la categoría de combustión comercial. Ahora, aparte de las emisiones por combustión, ¿ya? Debido en este caso a los hidrocarburos, ¿ya? También se tiene la fermentación de la levadura, ¿ya? Se les vuelve a recalcar, la levadura tiene su sustrato. Obviamente, cuando ya se han mezclado todos los ingredientes, ¿ya? La levadura tiene mucho sustrato que puede consumir, ¿ya? En este caso la harina, ¿ya? Entonces, al consumir ese sustrato, la levadura comienza a reproducirse, ¿ya? Como también comienza a emitir gases,
en este caso dióxido de carbono y vapor de agua. Eso es lo que le da esta consistencia esponjosa. Justamente aquí es donde se ha debido formar, en este caso, ya las cámaras, por así decirlo, las pequeñas cámaras de gases de dióxido de carbono que han sido atrapadas, y eso ha hecho que la masa se infle y tenga una consistencia esponjosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el material que atrapa estos gases? El material que atrapa estos gases, obviamente, en este caso, la harina tiene almidón, ¿ya? Y también tiene gluten. Entonces, el gluten es el que le da la consistencia elástica a la masa, y es obviamente el que le va a dar la consistencia eh, de un material que puede atrapar gases, ¿no? Y hace esta consistencia. Entonces, obviamente, no todo se queda, o nada se va a quedar dentro del pan de esos gases, ¿no es cierto? Una vez que el pan haya sido llevado a la cocción, entonces esos gases son emitidos hacia la atmósfera, ¿no? Todos los gases que acabamos de mencionar, ¿ya? También produce, ya, en la parte de levadura, cuando se está fermentando la levadura, hay vestigios también de esto, aparte de dióxido de carbono y vapor de agua. Ya también hay vapor, en este caso de etanol, y un sinfín de productos o de compuestos volátiles, que aquellos que le dan el sabor característico a un pan, ¿no es cierto? Entonces hay muchos gases que se emiten en este procedimiento. Ahora, eh, vamos a ver un poco sobre la metodología de cálculo de la emisión de esos gases, ¿ya? Como siempre, la mejor forma y la forma más sencilla de calcular emisiones es mediante el factor de emisión, ¿ya? En este caso, ¿ya? Se ha creado en Estados Unidos el factor de emisión per cápita, ¿ya? Entonces, el factor de emisión per cápita, ¿ya? Tiene varios factores de emisión, ¿ya? Para todo el proceso de producción de pan, ¿ya? Desde el momento en que se utiliza la levadura, la mezcla, o sea, la masa, ¿ya? Sin mezcla, y luego la mezcla, y luego hasta obtener la masa esponjosa, ¿ya? Entonces, se tiene los factores de emisión para cada etapa de la producción de pan, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calcula, ya, el factor de emisión per cápita? Se calcula, en este caso, estimando, ya, o utilizando el factor de emisión de la masa esponjosa, ¿ya? Esto está en la base de datos correspondiente, ¿ya? En la subcategoría panadería. Entonces, con la tasa de consumo anual, ¿ya? Que se ha estimado con el factor de emisión per cápita, ¿ya? En este caso ya se puede calcular la emisión del contaminante, ¿ya? Se les vuelve a recalcar, estos factores de emisión no se han obtenido experimentalmente acá. Ya son datos, en este caso, utilizados a nivel internacional. Obviamente, hasta que no se haya producido bibliografía al respecto de cada región, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso aquí menciona que se debería, ¿ya? Estimar, se debería tener una base de datos de factores de emisión netamente utilizados para Bolivia. Y mejor todavía si se hace estos factores de emisión por región, ya que en este caso, por ejemplo, para la combustión de cualquier hidrocarburo, ya eso depende mucho del contenido de oxígeno de cada región en Bolivia, ¿no es cierto? Y eso depende de la altura a la que se encuentra. Bueno,
Aquí tenemos un factor de emisión, ¿ya? Para los compuestos orgánicos totales, ¿ya? Para el proceso de fermentación de levadura, ¿ya? Este factor de emisión dice, ya, se emite 0,14 kilogramos, ya, de compuestos orgánicos totales por habitante y por año. A eso se refiere por per cápita, ¿no es cierto? Por habitante por año. Bueno, entonces de esa manera se puede hacer el cálculo. Como se les recalca, para cualquier compuesto, para cualquier emisión, eh, si se requiere un cálculo sencillo, entonces se utiliza los factores de emisión, ¿no es cierto? Pero la única desventaja es que estos factores de emisión no han sido diseñados para Bolivia, ¿ya? Por lo tanto, sería muy, muy importante tener una base de datos propia para poder hacer estos cálculos, ¿no? Ahora vamos con las ladrilleras. Como se les aclaraba hace un momento, las ladrilleras que tienen una producción enorme, sí o sí tienen que ser incluidas en el inventario de emisiones de fuentes puntuales, ¿ya? Pero cuando la producción es baja, obviamente la emisión de gases, ¿ya? O de contaminantes también va a ser baja, ¿no es cierto? Entonces, a esto, como la categoría principal de esto menciona aquí arriba, en este caso por eso se llama fuentes industriales ligeras, ¿no? Porque no tienen una producción gigantesca, sino provenientemente en base al el capital de estas, ¿no? Entonces, son pequeñas, pero también en la ciudad del Alto se tiene muchas, ¿ya? Son ladrilleras pequeñas y se tiene muchas también, ¿ya? Se tiene un gran número de estas ladrilleras, ¿ya? Así también como las billeteras, ¿ya? Hay pequeñas empresas, pero también hay un gran número de esas pequeñas empresas y por eso se las considera en el inventario de emisiones por área. Entonces, aquí justamente menciona esto, ¿no? Gran cantidad de ladrilleras pequeñas. Nuevamente, como son ladrilleras pequeñas, no están incluidas en el inventario de fuentes de emisión de contaminantes de fuentes puntuales, ¿no? Entonces, por eso se las considera como fuentes o emisión de fuentes de área. ¿Qué es lo primero que hay que saber para una ladrillera? Ya, obviamente, en una ladrillera se hace cocer el ladrillo, ¿no es cierto? Así que esta ladrillera va a tener el uso de combustible, ¿ya? Entonces, es lo primero que hay que cuantificar, la cantidad de combustible, ¿ya? Entonces, si no se tiene ese dato, se puede hacer la siguiente suposición, ¿ya? Esa suposición consiste en que un horno promedio, ¿ya? Puede producir 16.000 ladrillos por día, ¿ya? Para esa producción de 16.000 ladrillos es necesario 1.200 kilocalorías o su equivalente 5.000 BTUs, que también son unidades de energía, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa cantidad de calor se necesita para hornear un ladrillo de 2.2 kilogramos, ¿ya? Entonces, estos datos son muy importantes aquí, ¿ya? El consumo de energía por un ladrillo de 2.2 kilogramos y se sabe o se puede suponer que la producción llega a 16.000 ladrillos por día.
Bueno, ¿qué tipo de cálculos hay que realizar acá? Um, Primero hay que calcular la cantidad de combustible utilizado por día. Esto de acá, ¿no? Hay que utilizar la cantidad de combustible utilizado por día. Entonces, como se les mencionaba hace un momento, ya se necesita el número de hornos, ¿ya? Que se utilizan por día, el número de ladrillos por horno por día, ¿ya? A eso se le multiplica por 1260 kilocalorías por ladrillo, que era el dato que hemos utilizado aquí, que hemos visto acá, ¿no? Eso se lo divide entre el contenido de calor del combustible, ¿ya? ¿Y cuáles son las unidades del contenido de calor del combustible? Kilocalorías por unidad de combustible, o sea, el- la energía que entrega, ¿ya? Cada unidad de combustible. A eso se refiere esto entonces, ¿no? En base a eso se va a poder obtener la cantidad de combustible utilizado por día. Bueno, entonces, ahora ya tenemos la cantidad de combustible al día. Ahora hay que analizar la emisión, ya hay que estimar la emisión de los contaminantes en estas ladrilleras pequeñas. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de estos datos importantes que nos van a servir para determinar o para estimar la emisión de las ladrilleras? ¿Ya? Como siempre, y la más importante y la más accesible son las encuestas, ¿ya? Entonces, para estas encuestas hay que conocer, ¿ya? El número de ladrilleras que hay en esa zona, en la región que se está haciendo el estudio, ¿ya? Y para eso ya se va a preparar las encuestas correspondientes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al realizar esas encuestas vamos a tener la información sobre el tipo de combustible, ¿ya? Utilizado en la región de estudio, ¿ya? Y obviamente la cantidad de ladrillos producidos por día. En esa encuesta nos va a hacer obtener este dato que es importante también, ¿no? Que es muy necesario. Justamente aquí entra para determinar la cantidad de combustible eh, que se consume en una ladrillera. Esta estimación, ¿ya? Sí, obviamente hay que realizar las encuestas, ¿no es cierto? Obligatoriamente hay que realizar encuestas, ¿ya? Eh, pero fuera de las encuestas, ya se tiene también otra fuente importante, ¿ya? Para inclusive corroborar los datos que hemos hecho en las encuestas, se tiene eh, la fuente de información que serían los gobiernos autónomos municipales, ¿ya? Que nos van a dar un dato muy importante, ¿no? El número de hornos de ladrillo en la región que estamos analizando, ¿ya? Ahora, sobre las características del combustible utilizado, ¿dónde podemos adquirir la información? Justamente en la ANH, ¿ya? Y como siempre, el factor de emisión, para el factor de emisión hay que buscar en la base de datos en base al tipo de combustible, ¿ya? Se coloca el tipo de combustible y vamos a tener el factor de emisión, ¿ya? En base eh, a los datos obtenidos, ¿no? De la base de datos de factores de emisión, ¿ya? Entonces, otra subcategoría muy importante, en este caso viene a ser lo que son las asaderas.
Y aquí viene algo muy importante. Son asaderas que están tanto en los restaurantes, en los mercados, ¿ya? Y en los vendedores ambulantes, ¿ya? Entonces ustedes muy bien saben que para asar una carne, por ejemplo, se necesita combustible, por lo que se va a generar eh, gases de combustión, ya que entraría en este caso en el inventario de emisiones por área, ¿no es cierto? Porque se los considera en esta categoría dentro de las emisiones por área, ya por fuentes de área, ¿ya? ¿Por qué se los considera? Porque son, en este caso, la mayoría son de pequeña producción, ¿no es cierto? Son los restaurantes pequeños, los mercados también y obviamente los vendedores ambulantes, ¿no? Por eso se los considera en esta categoría, ¿ya? Y como siempre se les menciona, como se trata de emisiones de fuentes de área, entonces obviamente estos pequeños negocios tienen que estar dispersos en todo el sector de estudio, ¿no es cierto? Tienen que estar ahí dispersos, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos datos importantes. Una definición, por ejemplo, ya saben que la carne asada se obtiene por el cocinado de la carne, ¿ya? Este procedimiento, el procedimiento de asado de la carne, se hace sobre una flama abierta, ¿no es cierto? En este caso, donde se permite que la grasa escurra, ¿ya? Entonces es en ese momento donde se genera no solamente gases de combustión, se generan compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Que provienen, en este caso, del alimento que se está procesando, ¿ya? Em, un dato muy importante también, ¿ya? En esta parte, ¿ya? Esta categoría se limita más que todo a la actividad comercial a pequeña escala, ¿ya? Entonces, obviamente, ya uno puede suponer que esta actividad de pequeña escala existe un número grande en todo el área en estudio, ¿no es cierto? ¿Ya? Así que por eso se lo considera dentro de esta categoría, ¿ya? Después, eh, sabemos muy bien que estos restaurantes son negocios pequeños, ¿ya? Y también ingresaría lo que son los vendedores ambulantes y también los que venden comida en los mercados, ¿ya? Después, metodología de cálculo. ¿Cómo se va a calcular las emisiones, en este caso para la categoría de carne asada? Se necesita tres datos importantes. El NC, el N sub CA, ¿no? En este caso corresponde al número de operaciones de asado de carne, ¿ya? Es muy necesario saber el número, en este caso de operaciones de asado de carne, ¿no? Después está esta variable, CP sub CA. Esta indica la cantidad de promedio de carne asada en las operaciones, ¿ya? En este caso, también se necesita el factor de emisión, ¿ya? El factor de emisión de la carne asada. Entonces, ¿ya? Este factor de emisión se lo puede conseguir donde siempre, ¿no? En la base de datos correspondiente. Entonces, la emisión de carnes, ¿ya? Depende de muchas variables, ¿ya? El primero sería el tipo de combustible utilizado, ¿ya?
Esa es una de las variables importantes. Entonces hay que categorizarlo desde ese punto de vista también, ¿no? Del tipo de combustible utilizado. También depende del tipo de carne que se está asando, ¿no es cierto? Esto debido al contenido de grasa que tiene la carne también, ¿no es cierto? El tipo de carne, de carne de asado, también otra variable importante es el contenido de la grasa, ¿ya? Y finalmente la temperatura de la flama. Esto, la temperatura de la flama ayudaría en este caso a la cocción, ¿ya? Del asado y obviamente tendría influencia en la producción, ya, de contaminantes para el inventario de fuentes de área, ¿no? Después, los factores de emisión, lo que nos interesa más, ya están en la siguiente tabla. Veámoslo, ¿ya? Miren, para la carne asada, para la categoría de carne asada, ¿ya? Por ejemplo, para el tipo de carne de res, ¿ya? El factor de emisión es 32.7. ¿Para qué contaminante? En este caso, material particulado de 10 micras se genera, ¿ya? El factor de emisión para los compuestos orgánicos totales es 3.3, ¿ya? En este caso, ¿no? Después, para el tipo de carne, que en este caso es pollo, ¿ya? El material particulado emitido se tiene 10.4, en este caso, gramos, ¿ya? Por kilogramo de carne, ¿ya? Después, los compuestos orgánicos totales, ¿ya? De la misma manera, se tiene 1.8, ¿ya? El factor de emisión. Eh, otra, Otro tipo de carne importante, aquí está el pescado, ¿no? Se tiene en este caso un factor de emisión de 3.2 gramos de material particulado de 10 micras por kilogramo de carne, ¿ya? Y los compuestos orgánicos totales 0.4, ¿ya? Entonces, se les vuelve a recalcar, estos datos son obtenidos de bases, valga la redundancia, de bases de datos de otros países, ¿no? Que en general la mayoría de los países utiliza como información estándar, ¿no? Que en realidad ya se, eh, como sugerencia, ya se debería tener una base de datos de este estilo, de factores de emisión, ¿ya? Para poder calcular las emisiones en el sector estudiado, ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí ya hemos llegado, como les había explicado, el inventario de emisiones es un tema muy amplio, ¿ya? Ya hemos tocado el inventario de emisiones para fuentes puntuales, ¿ya? Donde estaban más que todo categorías como las de chimeneas, ¿ya? El sector industrial que produce grandes cantidades, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿no? Y que el mejor método o el método más sencillo era en el que se utilizaban los factores de emisión. Y el otro método, eh, obviamente, tiene sus dificultades, es el modelaje, ¿ya? Y simulación y predicción, en este caso, de los contaminantes en la atmósfera, ¿no es cierto? Habían esas dos posibilidades, ¿ya? Ahora, aquí acabamos de terminar ya esta parte también, el inventario, ¿ya? De emisiones de fuentes de área, ¿no? Lo primordial en las fuentes de área, como se les mencionaba, son pequeños, en este caso, procesos en los cuales se generan pequeñas emisiones que no alcanzan al límite establecido para cada una de ellas, ¿ya? Pero si se les va sumando en todo el sector estudiado, entonces ya tienen su influencia en la contaminación atmosférica.
Por eso se tiene esta categoría para el inventario de emisiones de fuentes de área. ¿Listo? Entonces, el día lunes ya vamos a continuar con los factores de emisión para fuentes móviles. Ya con eso vamos a terminar esa parte y entraríamos a lo que es, en este caso, modelos ya fitoquímicos o fotoquímicos, se los conoce más así, ya que entraría justamente, por ejemplo, para una chimenea habíamos hecho el modelaje simplemente de cómo se van distribuyendo los contaminantes de una chimenea, por ejemplo, ¿no? En un área determinada, ¿ya? Pero no, en los modelos que hemos visto no se toma en cuenta las reacciones químicas generadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Solamente hemos visto los contaminantes primarios, ¿no es cierto? Aquellos que se emiten directo de la fuente, ¿no? Entonces, en los modelos fotoquímicos vamos a ver exactamente qué ocurren con los contaminantes primarios que van reaccionando con los componentes de la atmósfera, ¿no? Y vamos a ver algunos modelitos también ahí, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muy bien, entonces, respecto a las actividades, ustedes ya han debido ver que ya se han abierto algunas nuevas sobre la unidad 2 también, ¿no es cierto? Para la unidad 3 ya se van a ir abriendo las actividades también. Y como les comentaba, cualquier duda que tengan sobre cualquiera de las actividades, estoy presto a responderles. Hagan sus consultas en el grupo, por favor. Y si requieren algún plazo más de entrega, también solo me comunican y veremos cuántos días más podemos ampliar el plazo, dependiendo a lo que tenemos también para lo que resta del módulo, ¿no? Entonces, si no tienen consultas, si no tienen algún comentario, nos estamos viendo el día lunes con la última semana del módulo. Que les vaya bien, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches.